El impacto de la economía nicaragüense a causa del coronavirus podría tener distintos escenarios, según FUNIDES. Melissa Aguilera Montiel nos tiene los detalles desde el control de estudio. Buenas tardes, Gisela Castillo. Buenas tardes, amigos televidentes. Efectivamente, según una nota informativa del impacto económico del COVID-19 en Nicaragua realizada por FUNIDES, existen tres escenarios: el de la recuperación rápida, desaceleración global y pandemia y recesión global. De cualquier manera, tanto externa como internamente podría afectar a Nicaragua, pero escuchemos los impactos que podría tener según FUNIDES. Tanto si llega o no llega, pues al país. Ok. Sí, respecto al impacto, el impacto que estamos observando del coronavirus en el país, lo hemos clasificado en dos mecanismos de transmisión. Uno que le llamamos el mecanismo de transmisión externo y otro que es el mecanismo de transmisión interno. Hasta este momento ya tenemos un cálculo bastante preciso de cuál es el mecanismo de transmisión externo. Y para ello utilizamos tres escenarios de cómo se estaría comportando y esparciendo e impactando, digamos, a nivel internacional el coronavirus en el resto del mundo. Entonces así tenemos un escenario que sería el escenario optimista, en el cual el coronavirus tendría un impacto económico más que todo en el primer trimestre del año. Después de eso tenemos un segundo escenario en el que pensamos que el impacto es un poquito más extendido y llegamos a tener un semestre completo de impacto antes de observar en el resto del mundo una recuperación. Finalmente tenemos un escenario que sería el pesimista, un escenario más pandémico. Ya tenemos una definición de pandemia para el coronavirus, pero aquí estamos pensando en que además de ser pandemia, tendría un impacto recesivo en el mundo, ¿verdad? Y por supuesto, este último implicaría que el impacto del coronavirus se extendería por el resto del año, al menos, ¿verdad? Ya sería el más negativo que estamos observando por el momento, ¿verdad? Y obviamente estos son situaciones que van cambiando a medida que va desarrollándose y propagándose la enfermedad. Sí. Pero aquí en Nicaragua, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, exactamente. Ahora vamos a esa parte. Por supuesto, el mecanismo de transmisión externo directamente está enlazado con diversos pilares del crecimiento para Nicaragua. En particular, si el coronavirus, dependiendo de la intensidad con la que golpea al resto del mundo, entra, por ejemplo, en Estados Unidos, en nuestros principales socios comerciales, que es, además de Estados Unidos, Centroamérica, México, y hasta cierto punto algunos países europeos que ya están siendo impactados bastante por la enfermedad. Entonces, esto afectaría en varios canales. Uno de ellos, por supuesto, es las exportaciones. Estos países empiezan a reducir su demanda agregada de nuestros productos, los productos que nosotros les vendemos a ellos, son las exportaciones. Entonces nuestras exportaciones se verían afectadas a la baja, ¿verdad? Eso es muy importante, dado que en este momento que estamos atravesando una recesión y vamos por el tercer año de recesión, no conectado por supuesto con la enfermedad, pues las exportaciones se habían comportado relativamente bien, ¿verdad? Y están empezando el año bastante bien. No significaba que iban a pasar así el resto del año, pero sí el coronavirus y su esparcimiento por el resto del mundo y el impacto en la demanda de estos países por nuestras exportaciones sí nos golpearía por el lado de nuestras ventas al exterior. Eso es un camino importante. Otro camino importante es el de las remesas. Estamos hablando de que las remesas están conectadas obviamente con el desempeño económico de principalmente Estados Unidos, Costa Rica, España y Panamá, que son los países de orígenes más importantes en términos de remesas. Si las economías de estos países empiezan a desacelerarse o incluso entran en recesión, entonces tendríamos un efecto importante sobre las remesas para el país. Ese es un pilar, vale enfatizarlo, que no se había visto afectado desde el inicio de la crisis la sociopolítica me refiero, en 2018, ¿verdad? Entonces ya tenemos la afectación de las exportaciones, la afectación de las remesas, también tendríamos
una afectación por el lado de la inversión extranjera directa, ¿verdad? Que dado que el resto del mundo estaría, y de nuevo, dependiendo del escenario que estuviéramos observando, ya sea que un escenario de una recuperación rápida al finalizar el primer trimestre o un escenario en el que se extiende un poco más el impacto del virus a un semestre o el más negativo. Según el economista de Funides, la caída del Producto Interno Bruto podría variar dependiendo a qué tanto sea el impacto del coronavirus en Nicaragua. Escuchemos. Canales importantes de transmisión por el lado externo. Hay un canal adicional, ¿verdad? El mecanismo de transmisión que le llamamos interno, que sería o estaría relacionado con la entrada misma de la enfermedad al país. Y va a depender, por supuesto, de cómo esta enfermedad se propaga en el país o si se controla o no se logra controlar. Entonces, este es un escenario en que pensamos que principalmente se verían afectados los sectores de comercio, servicio y esparcimiento en general relacionado con hoteles y restaurantes, que son sectores que de primera mano, ¿verdad?, estarían relacionados con la aglomeración, digamos, de personas. Ahora, eso no significa que el impacto quedaría concentrado en estos sectores. Y más bien, lo que pasaría es que estos sectores están conectados con otros sectores en la economía. Tendríamos un efecto multiplicador, que más o menos fue lo que ocurrió en 2018. Estos sectores, comercio, hoteles y restaurantes, se vio muy afectado inicialmente y después el impacto se fue transmitiendo al resto del sector de la economía. Más o menos pensamos que un mecanismo similar estaría operando. Ahora bien, este último mecanismo todavía estamos trabajando, calculando cuál va a ser el impacto, pero sí ya tenemos, como les había mencionado al inicio de la entrevista, un impacto bastante más aterrizado y claro para el mecanismo de transmisión externo. Y de acuerdo, según el escenario, para el escenario 1, tenemos que, nuestro escenario base para este año es una caída en el PIB de 1.1%, ¿verdad? O menos 1.1, como lo quieran ver. En un escenario 1, un escenario en el que el virus solamente afecta al mundo por aproximadamente el primer trimestre, nuestra proyección cambiaría de un menos 1.1 a un menos 1.4, ¿verdad? En el segundo caso, para un escenario en que hay un impacto más del virus y se extiende por lo menos un semestre, tendríamos que nuestra proyección cambiaría de menos 1.1 a menos 2.1. Y en el escenario final, en el que tendríamos un efecto extendido por el resto del año, ahí nuestra previsión cambia y pasa de menos 1.1 a menos 3.9. Eran declaraciones de Rodrigo Urcuyo, quien es economista de Funides, quienes están analizando todavía el posible impacto que tenga el virus en Nicaragua. Regresamos a ese.